Gloria a Dios. Si hiciéramos nosotros a Jesús la razón de nuestra vida, las cosas serían diferentes. La causa de nuestro sufrimiento sería diferente. Y ese sufrimiento pues traería fortaleza, gozo, porque sería por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la dureza de nuestros corazones no lo permite, y creo que es necesario ir haciendo conciencia de esa necesidad. Hoy en parte vamos a hablar sobre ello, vamos a orar para que Dios sea el que nos dé siempre su consejo, la dirección que necesitamos de ser guiados siempre. Y en la oración pues oramos. Hay una niña que va a ser operada, vamos a orar. Una hermana que le ha dado derrame, dice. Y la hermana, otra hermana que está muy enferma, vamos a orar por los que están hospitalizados y que están graves también, además de estas personas. Así que levantamos nuestras manos y oramos al Señor con toda confianza. Como está escrito, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios, de donde viene nuestro pronto socorro. Levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por traernos, gracias por moverte en medio de nosotros, Señor, dejando sentir tu presencia. En esta confianza, en el nombre de Jesús, traemos estos hermanos y hermanas y estos niños que están muy graves, Señor. Sé tú el que pongas tu mano sobre ellos, sanándole toda dolencia, Señor, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias. Mira lo que están luchando, dales la victoria. Glorifícate, Señor, enviando la provisión donde no hay. Gracias. Y ahora háblanos a todos, que podamos ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Y en ella, Señor, glorifícate, levantando, restaurando, liberando, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El libro de Segunda de Crónicas, libro de Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 20, dice la palabra del Señor: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla,
y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primero y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La muerte de Josías impactó, hermanos, no solamente al pueblo de Judá, sino que prácticamente en todo Israel. Lo que hemos estudiado de su reinado fue un rey que amó a Dios y lo amó hasta el final de sus días. Y ese amor de Josías hacia Dios lo vemos, hermano, en las reformas que él hizo, reformas religiosas. Luego, hermanos, la edificación, restauración del templo y de limpiar, hermanos, el templo de toda la idolatría, las abominaciones que habían cometido, hermanos, los reyes anteriores. Luego celebró la Pascua, superando, hermano, esa fiesta, la cual había hecho un rey anterior. Y hizo muchas cosas por amor a Dios. Y siempre cuando alguien se pregunta qué espera Dios de mí, pues ahí tiene usted, hermanos, la vida de este rey Josías, que amó al Señor. Amar no de palabras, sino con hechos. Hermanos, hizo a un lado su niñez, porque él empezó a reinar de 8 años. De 12 años hizo a un lado esa vida para seguir sirviendo a Dios. Luego a los 18 años, 22 años, lo vemos siempre, hermano, honrando a Dios. Es increíble cómo el cristiano muchas veces se distrae por las vanidades del mundo. Y Josías no fue así. Todo eso lo hemos venido estudiando. Y ahora pues que había muerto en esta batalla, dice ahí, hermanos, que hicieron duelo prácticamente en Jerusalén, en toda Judá. Dice que el profeta Jeremías lo endechó, es decir, compuso unos cánticos, hermanos, para él, los cuales se pueden leer en el libro de Lamentaciones. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que realmente sucedió para que este hombre fuese muerto en batalla? Y alguien se pregunta, ¿dónde estaba Dios ahí? ¿Por qué no lo guardó? ¿Por qué no tuvo cuidado de él? Sin embargo, hemos leído toda esa parte, hermanos, donde Josías se encuentra en un gran dilema ante la incursión del ejército de Egipto. Eso es lo que hemos leído ahí. La pregunta era, hermanos, ¿contra quién había subido a la guerra el egipcio?
Amén. Y según el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, si usted quiere anotarlo ahí, capítulo 23, ahí puede encontrar una ampliación de lo que realmente estaba sucediendo aquí. Los asirios, hermanos, prácticamente están siendo dominados por los babilónicos, quienes se estaban fortaleciendo como el nuevo imperio en el mundo de entonces. Entonces, según la historia, Egipto había subido a apoyar a los asirios que se habían rebelado contra los babilónicos. Es decir, que el rey egipcio no, hermanos, preparó su ejército contra Judá, sino para apoyar, hermanos, la rebelión de los asirios, es decir, Nínive. Y al ver pues que Josías se levantó, hermanos, para ir a la guerra, lo que nos hace ver es, hermanos, de que él no consultó a Jehová. Tenía, voy a decirlo así, buenos asesores, Jeremías, había otro profeta también de Dios, tenía al sumo sacerdote. Y prácticamente la actitud de Josías prácticamente fue una actitud impulsiva que lo llevó precisamente a la muerte, a una guerra en la cual él no tenía ni parte ahí. Entonces nos hace ver la necesidad de buscar esa guianza, la guianza de Dios. Diríamos, cuando actuamos impulsivamente sin buscar la dirección de Dios. Ahora ya sé por qué ha leído mal y nada le sale bien. Porque la mayoría, hermanos, actúan precisamente de una manera impulsiva cuando se levanta un conflicto, ya sea familiar, de vecinos o entre hermanos. No se quedan quietos, sino que impulsivamente reaccionan en vez, hermanos, de buscar la dirección de Dios. Las cosas hubiesen sido diferentes. Al final lo que vemos aquí, hermanos, que por muy perfecta fue la vida de Josías, al final, pues, como todo hombre, tuvo esta falla y que le costó precisamente la vida. No fue un mal rey para que Jeremías, el profeta de Dios, lo endechara, es decir, lo llorara, y haya compuesto, hermanos, parte de lo que es el libro Lamentaciones para endechar a Josías. Vemos pues que fue un rey que fue amado, porque fue un buen rey, pero como hombre pues falló, y que eso nos deja a nosotros una gran lección, cómo debemos de enfrentar los conflictos, los problemas, las necesidades, las enfermedades. Todo lo contrario, lo que hizo Josías, de quedarnos quietos y buscar la dirección de Dios, el consejo, para ver de qué manera no solo enfrentar el conflicto, sino realmente sea resuelto, que es lo que anhelamos todos. Pero lo que hacemos es, como Josías, nos olvidamos de Dios, hacemos a un lado a Dios y confiamos muchas veces, hermanos, en nuestra fuerza, como confió Josías en su ejército. Y a pesar pues que todavía el rey de Egipto envió embajada y le dice: ¿qué tienes tú con nosotros? Nosotros no venimos contra ti. Pero él, hermanos, se había tomado la decisión de combatir a los egipcios.
y lamentablemente pues cayó ahí, hermanos, en una guerra en la cual no tenía razón para que él estuviese ahí. Amén. Y amén. Vamos a entrar a los detalles. Verso 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Es decir, que vemos un ejército egipcio aparecerse de repente, hermanos, a un lado de la ciudad de Judá. Ahí dice que fue junto al Éufrates, en el lugar pues, aquella planicie que se le llama, hermanos, Megiddo, que es donde, hermanos, se cree que se va a librar la última gran guerra, hermanos, en los tiempos del anticristo. Para Josías fue una sorpresa, en la cual se apresuró a salir con su ejército a enfrentar a los egipcios. Y esto, hermanos, pasa con nosotros cuando somos asaltados por un problema, enfermedad o conflicto, en la cual nos apresuramos a querer resolver, hermanos, esos conflictos, a quererlos enfrentar, en vez de quedarnos quietos y de buscar el consejo de Dios. El caso de Josías, como dije, tenía 2 profetas, hermanos, temerosos de Dios, en la cual Josías consultaba con ellos. Uno de ellos, Jeremías. ¿Quién dudaría, hermano, del profeta Jeremías? Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Además tenía al sumo sacerdote, sin embargo no consultó a ninguno de ellos. Eso es actuar de una manera impulsiva. ¿Qué error tras error cometemos cuando suceden estas cosas? Nos llenamos de prejuicios, de raíces de amargura y acusamos a otros. Señalamos injusticias. En vez de quedarnos quietos y pensar, ¿por qué está sucediendo esto? Y la respuesta adecuada la podemos esperar, tal vez no en un ministro, pero sí en el Espíritu Santo a través de su palabra. Pero tenemos donde consultar, pero también aprender a escuchar. Pero no nos quedamos quietos. Queremos nosotros resolver las cosas. A veces pedimos consejo, pero no es el consejo que queríamos. Como que el consejo que esperamos es que se nos diga, sí, así como usted piensa. Dele, varón. Dele, hermana, dele. Así exactamente como usted piensa. Yo creo que ese es el consejo que esperamos. Que se nos respalde. Que se nos ponga la mano en el hombro. Dele. Así es, cabal, así. Vaya a patear. Vaya a echar espuma y veneno y todo. Así es. Así se resuelve. Como está escrito, con valentía. Con violencia, como está escrito ahí, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Que ser como serpientes, no se deje. No es así la cosa. ¿Quién dice eso? La lección que se nos está dando aquí, la palabra de Dios, Dios mismo. Aparece el ejército, un gran número de egipcios armados. Era de convocar al sumo sacerdote, era un gran siervo de Dios, tuvo ese gran apoyo del sumo sacerdote.
Había dos profetas grandes para consultar qué estaba pasando, por qué estaban sucediendo esas cosas, si él había hecho una gran reforma religiosa. En otras palabras, había hecho volver a Judá al temor de Dios, a servir a Dios. Un hombre, hermano, en el cual al encontrar el libro de la ley de Dios, lo puso en práctica, celebró la Pascua, llevó en comunión con Dios, hermanos, a Judá y parte de Israel. Y después de eso aparece este conflicto armado. ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde viene esto? ¿Viene de Dios? Y llamar a los profetas, Jeremías, consulten a Dios, profeta, el otro profeta, consulta a Dios, el sumo sacerdote, consulta a Dios. Y para mientras, pues yo voy a enviar una embajada, porque así se hacían en la guerra, antes de entrar en conflicto, se enviaban una embajada o emisario, como usted quiera llamarlos. ¿Y tú por qué vienes contra nosotros? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó? Posiblemente se los devolvían sus embajadores, se los iban a devolver muertos. A veces sucedía eso, pero hay que esperar. Pero la mayoría no hacemos eso. Y a veces son ellos mismos los que forman al final, o usted mismo, el conflicto. Usted es el que enciende la llamarada y tal vez la solución está ahí nomás. Pero por su reacción, por su actitud apresurada, impulsiva, en vez de hacer mejorar las cosas, las empeora. Y ahí salen, ahí nadie me ayudó. Todo lo contrario, busqué y lo que me hicieron fue al final me apartaron. Es que usted mismo enreda todas las cosas. Ese es el problema. Y aquí se nos está diciendo que no debemos de actuar de esa manera. Se nos llama a ser pacíficos, quedarnos quietos. Si esto viene de Dios, si esto es voluntad de Dios, pues Dios, hermanos, cuando permite las cosas no las permite en vano. Lo sabemos todo. Pero somos nosotros mismos, hermanos, los que incendiamos las cosas. Y no permitimos que Dios actúe. Esa es la lección que se nos está dando aquí. Y en vez de enviar una embajada, el que envió la embajada fueron los enemigos, entre paréntesis. ¿Ah? Y el que habló de Dios fueron los enemigos. Mejor el impío, hermanos, sabía más de que era voluntad de Dios. ¿Cómo puede suceder eso? Quedémonos quietos. No le haga caso al mundo, no se enrede en las vanidades del mundo, hombre. No sea insensato, insensata. Quédese quieto. Nadie dijo que era fácil la vida cristiana. Entre más se mete el Señor, los conflictos son más grandes. ¿Y qué podemos esperar de eso si le estamos arrebatando las almas de las manos de Satanás? ¿Ah? Si le estamos echando a perder su obra. Porque la obra de Satanás es que dice matar, destruir, robar. Le estamos echando a perder las cosas. Y entonces, ¿qué debemos de esperar? Él no se va a quedar quieto. Anda como león rugiente, dice la Escritura. Aún ahí nos dice que debemos de quedarnos quietos. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ah, no, nosotros lo vamos a buscar.
Nos olvidamos del consejo, si es que pusimos atención. ¿A cuántos se les ha aconsejado y no ponen atención? No escuchan. Piden el consejo. Mira, haga esto, hágalo de esta forma. Oye, la Biblia dice esto y esto. Está bien, está bien. No escucharon. Lo hacen a su forma, a su manera. ¿Saben por qué somos salvos? ¿Ah? Por la gracia de Dios. Si dependiera de nosotros, hermano, ya estuviéramos muertos. Y como dijo ahí un profeta, como Sodoma y Gomorra. Pero todavía la gracia de Dios ahí está por nosotros, guardándonos, cuidándonos, hablándonos. No se cansa de hacerlo el Señor. Pero tenga cuidado, porque Dios tiene también su momento. Cuando dice hasta aquí, hasta ahí serán las cosas, ¿verdad? Verso 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte ¿a quién? A Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Todavía, hermanos, el rey de Egipto le envió embajada al ver que se había preparado Josías para la guerra. Le envía mensajeros. ¿Qué pasa, rey Josías? ¿Por qué haces eso si no venimos contra ti? Además, no miras para dónde vamos, la dirección que llevamos. No vamos hacia ti, solo vamos pasando aquí, el Meguido, al otro lado el Jordán, o el Éufrates, el río Éufrates. Ahí estaba la clave todavía, parte de la misericordia de Dios. Todavía dando oportunidad a Josías: detente, respira profundo, quédate quieto, calma. Y enviar a sus embajadores y sentarse ahí. ¿Y por qué están aquí? ¿Cuál es el motivo que ustedes estén aquí enfrente de nuestra nación? ¿Para dónde van? Nada, hermano. ¿Qué dice la Escritura? La respuesta de Josías. Verso 22, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Meguido. Qué insensatez, ¿no? Dios siempre muestra las deficiencias humanas. Cuando Jesús, aquel joven, le dijo: maestro bueno, el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, Dios, perfecto y todo. Pero sí nos deja una gran lección a nosotros. Además que tenemos consejeros. Sobre todo, lo más importante, tenemos al Espíritu Santo, que nos puede aconsejar a través de la misma Escritura. Tenemos este momento de oración. Donde allí podemos decirle: Señor, ayúdame. ¿Por qué está pasando esto? No comprendo. Y puede ser que Dios en el momento, a través de una profecía o a través del mensaje, usted tenga la respuesta. Está bien, fue impulsivo, preparó el ejército y puso en fila el ejército para enfrentar a los egipcios. Pero todavía el rey egipcio le envía embajada: nosotros no venimos contra ti.
Tampoco te podíamos avisar que teníamos que hacer esto, porque entonces era avisar al enemigo el cual vamos a enfrentar. Iban para Nínive, donde los asirios estaban dominados por los babilónicos, pero habían tomado fuerza y pensaron que podían, hermanos, librarse de los babilónicos. Y ahora pues que contaban con los egipcios, pues las cosas iban a ser mejores. Esa era la dirección que llevaban los egipcios, a juntarse con los asirios contra los babilónicos, el imperio que se estaba levantando y que se levantó, y que años después el reino de Judá fue llevado a esclavitud por los babilónicos. Dios había frenado eso al haber levantado, como dicen, una lámpara para todo Israel, que era el rey Josías. Pero al final esta lámpara falló. No falló Dios, sino el hombre. Imagínense, hubo oportunidad. Platiquemos, hablemos. Para empezar, no venimos contra ti, oh rey. Todavía no. Tal vez otro día. Le declaró las cosas, le dijo que venía de Dios. Pero él no escuchó, se disfrazó y fue a la guerra. ¿No le parece muy común eso entre ustedes? ¿Qué? Nada. A mí el que me toca, ya sabe. Así no se solucionan las cosas. No es asunto de mostrar fuerza, sino ser sabios. Por eso Dios nos ha dado sabiduría y nos ha dado entendimiento a través de su palabra. De quedarse quieto y consultar a Dios. A muchos se les ha aconsejado de esa manera, pero no les parece. Lo miran muy débil. Hay que apresurarse a la violencia. Y es ahí donde claro, les va mal. Entonces se llenan de prejuicio contra la obra de Dios, contra algunos hermanos y al final hasta contra Dios. Dios no me ayudó ahí. Entonces no es que Dios abandonó a Josías, fue Josías el que no buscó a Dios. No le consultó, porque su reacción fue impulsiva. Verso 23, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Qué lamentable el suceso. Obviamente recibió honores, fue sepultado con sus padres, es decir, en los sepulcros de los reyes que habían amado a Dios, donde estaba David, Josafat y otros reyes, hermanos, que amaron a Dios, que tuvieron temor de Dios. Pero esto pudo haber evitado. Y pudo haber muerto en paz este hombre, es decir, más vida. Pero lamentablemente el pecado, hermanos, siempre aflora. Y eso es lo que usted debe entender, que estamos todavía en este cuerpo. Y por eso necesitamos la dirección de Dios.
porque somos tentados, empujados muchas veces. Y la Escritura lo que nos enseña es a quedarnos quietos. Andad en el Espíritu, es decir, andar siempre en el temor de Dios, en la dirección de Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne, que se vuelven violentos muchas veces la carne, que reacciona de una manera, como dijimos, impulsivo. Ahí no hay que darle gusto a la carne, quieto. Una cosa es desear, otra cosa es llegarlo a hacer. Al desearlo, usted diga, no puede ser. Voy a consultar a Dios. Señor, quita estos pensamientos, porque lo que yo deseo hacer, yo sé que no es tu voluntad. Porque usted conoce la voluntad de Dios, conoce la palabra de Dios. No puede justificar usted nada. Muchos están llenos de raíces de amargura, porque en su momento reaccionaron de esa manera y quisieron el apoyo de los demás que le apoyaban su decisión impulsiva. Uno no puede apoyar eso. Eso no es ser amigo. El amigo es aquel que sabe que te va a destruir. Ese es el amigo. Entonces te aconseja y te dice, no, así no, porque es amigo. El que no es tu amigo te va a dejar que te vayas. Entonces usted se equivoca de amistad. Pero el mejor amigo que tenemos es Jesús, y Él nos puede dar adecuadamente el consejo que necesitamos y cómo enfrentar esos conflictos cuando aparecen repentinamente, porque así sentimos nosotros. Pero ¿qué pasa aquí? Todo está bien. Hoy que más me he entregado, ahora que tengo más temor, ahora que le estoy sirviendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas cosas? En el momento no podemos tener la respuesta adecuadas, pero son los momentos donde podemos buscar de Dios. Por eso los días martes tenemos el culto de oración, tenemos un espacio para reflexionar y quedarnos quietos. Y mejor esperar para que no se llenen de amargura, porque el problema es que en vez de solucionar el conflicto, lo agrava más y se hace eterno aquello. Y usted queda todo herido en el corazón, con grandes frisuras. Ese es el problema. Nadie tiene la culpa aquí. Es usted. Oye, escucha, pero no lleva a la práctica el consejo de Dios. Porque usted ya tomó la decisión de tomar un camino que sabe que no es el correcto, aunque lo justifique con la palabra de Dios. Y que en los conflictos no es correcto actuar de una manera impulsiva. Sí, yo también me enojo. Igual que usted, yo también me enojo en el momento. Pablo lo dice, enojaos pero no pequéis. ¿No es eso lo que dice el Espíritu Santo al final? En las Escrituras. Es propio enojarse. Está bien en el momento. Magnífico, pero no pequen. Y no permiten tampoco que se ponga el sol sobre vuestra cabeza, es decir, que dure ese enojo. Sino que hay que calmarse y buscar la dirección de Dios. Señor, está pasando esto. No sé por qué. No comprendo, Señor, y me está dañando. Ayúdame, dame la dirección. Busque la dirección de Dios. No busque el que lo va a torcer y lo va a perder más. Porque ese es otro problema. Entonces, esos círculos de amistad, donde se están envenenando a diario ahí. Y surge un conflicto y va ahí donde está el veneno. No, sálgase de ahí. Ustedes dicen de lo tóxico, hay que salirse de ahí. Y buscar donde debe de buscar la ayuda, aunque no le parezca.
Es que mire, hermano, esto no es asunto de gustos. Esto no es asunto si nos parece. Está bien, el ministro te cae mal, magnífico. Pero ahí busca la dirección al final, aunque no te parezca, aunque no te guste, aunque no te encante. Pero hay una mejor dirección, es la de Dios. Doblar las rodillas, quedarse quieto y esperar en Dios. Esos son los consejos que tenemos en las Escrituras. Imagínense qué oportunidad que tuvo Josías. Está bien, él se turbó, fue de repentinamente que alguien llegó. Los egipcios están enfrente de nosotros con un gran ejército y llevan todo tipo de armamento. Está bien, se turbó. Vemos en otras ocasiones que sí consultaban a los profetas o consultaban al sumo sacerdote. Enviaban embajadas, como lo hizo el enemigo aquí, porque fue el enemigo el que envió la embajada. Cuando vio a Josías, al rey Josías y el ejército preparados para la batalla contra ellos, entonces envió mensajeros allá. ¿Qué te pasa, Josías? ¿No ves la dirección que llevamos? Apenas estamos pasando por tu territorio. No venimos contra ti. Tú no tienes parte en esto. No te preocupes. Y ahí le aclaró pues que era apoyar a los de Nínive, los asirios, que se habían rebelado, habían tomado fuerza y se querían, hermanos, liberar de los babilónicos. Entonces, egipcio quería mantener siempre su, hermano, dominio, entonces apoyemos, dice. Eso es lo que deja ver los otros libros, el caso de Segunda de Reyes. Pero no hizo caso, se disfrazó, fue a la guerra. Lo que le pasó a Saúl, o quién fue el rey que acompañó a Josafat, que se disfrazó y todos pensaban que Josafat era el de Israel, pero ya ves, los flecheros tiraban y cayó sobre el de Israel y murió. No tenemos en vano la palabra de Dios. La Biblia no es para tenerla de adorno, ni venimos aquí a hacer una religiosidad. Esto es vida, queridos hermanos. Esto es como estarnos preparando, como se prepara un recluta. Lo levantan de mañana, de madrugada. Y lo primero que hacen es que tienen que salir a correr, a ejercitarse. Porque en las batallas, hermanos, llevan cargas pesadas, municiones. Y sus ratas que encuentran por ahí para comérselas después. Entonces tienen que ejercitarse y todo. Tal vez al principio no le van a dar razón de por qué nos levantan de mañana a correr. Porque todo es parte de una disciplina para que el soldado en la batalla pueda rendir y pueda cumplir la misión que se le da. Entonces en la vida espiritual es lo mismo, nos ejercitamos en la piedad. Eso le dijo Pablo a Timoteo: ejercítate en la piedad, en el conocimiento de Dios, sirviendo a Dios, honrando a Dios. Dios es parte ya de nuestra vida. Me parece que lo queremos compartir con el mundo y muchos lo están compartiendo con el mundo. Ya hay atracción en las cosas del mundo. Saben que el mundo es mentiroso y Dios los sacó de ahí, de ese lodo, de ese vómito, y ahora se están volviendo ahí como el cerdo, revolcándose otra vez en el lodo, y otros comiéndose su vómito como el perro. Que Dios tenga misericordia de nosotros, queridos hermanos.
Mira que Dios siempre habla a tiempo, porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia, se apresura en misericordia. Amén y amén. Cierre sus ojos, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Así es como Dios tiene cuidado de nosotros. Así es como Él nos cuida, nos protege, no solamente mediante su poder, sino que nos apercibe cuando nos encontramos al borde de un precipicio y Él nos habla para que nos alejemos de ese precipicio. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo. Ayúdame, porque yo dispongo en mi corazón una vez más para escucharte, para oírte y para poner en práctica tu palabra, Señor. Muchas veces me confundo porque pienso que no es así, no me gusta, pero ahora entiendo que el que no le gusta es a la carne. Y ya no estamos en la carne, no militamos en la carne, sino en el Espíritu. Espíritu Santo, tómanos, háblanos y guíanos, Señor, llénanos de ti en esta hora. Te pido por los que están enfermos, sánales. Los que tienen problemas, dales solución. Los que están luchando, dales la victoria, Señor. Provee a los necesitados. En el nombre de Jesucristo. Dígale gracias, Señor.